Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que voy a tratar de qué es la Iglesia, si es una asamblea jerárquica o una asamblea democrática. Y porque esto se ha planteado con motivo del sínodo de la sinodalidad y además pues en las dubias que han planteado estos 5 pesos pesados, estos cardenales, pues con un peso en la Iglesia por su condición martirial, como es el cardenal Sará, que expuso su vida en 2 ocasiones a la muerte, ¿no?, y sin importarle, o como el cardenal Zen, ¿no?, que ha sido un mártir de la Iglesia en China, o como la grandeza del cardenal Braunmüller, ¿no?, una cabeza privilegiada que aún a pesar de su avanzada edad sigue siendo responsable de los estudios históricos en la Iglesia, o el que era el jefe de la asignatura apostólica, el Tribunal Supremo de la Iglesia, el cardenal Burke, o el cardenal de Guadalajara, el cardenal Sandoval. Pues que estas dudas, que una de ellas es sobre, vamos a ver, ¿la Iglesia qué es? ¿Qué es esto de la sinodalidad? Porque claro, si caminar juntos, como dice el Papa, que es lo que él propone, caminar juntos, más juntos, junto a Cristo. Segundo, con mayor sentido de pertenencia, y tercero, con mayor preocupación por los problemas de la gente que nos rodea. Eso es perfecto. Pero si eso se interpreta como una iglesia asamblearia, en el sentido democrático, pues entonces nos estamos equivocando. Vamos a recordar lo que es la iglesia. La iglesia es una palabra que viene del griego, eclesía, que traduce una palabra hebrea que era Kaal Yahvé. La asamblea de Yahvé, el toque de asamblea. Los que hemos hecho la mili sabemos lo que era el toque de asamblea, cuando todas las compañías se reunían en el regimiento para que el jefe del regimiento, el coronel, pues distribuya las funciones. Primera compañía, hoy se ocupa de hacer tal, va a hacer la guerra, prácticas militares en tal sitio. Segunda compañía, tiene que encargarse de tal asunto. Bueno, es una convocatoria, tiene un sentido asamblea de convocados, como decía Benedicto, convocados en el camino de la fe, pero convocados por Dios, no convocados por hombre. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Nosotros en el credo no creemos ni en el Papa, ni en el obispo, ni en el cura, ni en el laico. Nosotros, como Jeremías, maldito el que cree en el hombre. Nosotros creemos, decimos en el credo, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo y en la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la vida eterna. La Santa Iglesia, que como decía Teresita del Niño Jesús, y lo ha recordado el Papa ahora con la exhortación apostólica, c'est la confiance, es la confianza y solo la confianza la que nos abre el camino al amor. Pues esa exhortación apostólica preciosa, que ya comentaré en su momento, pues ahí se explica, dice Teresa del Niño Jesús, que ya no está hablando de la iglesia institucional, está hablando de la iglesia, la acción de Dios en nosotros, que eso es la convocatoria, alguien que convoca, Dios que nos convoca, dispersos, como decimos en una de las plegarias, en la tercera, el pueblo disperso por el pecado se vuelve a reunir y se vuelve a convocar, pero porque nos convoca Dios, si no, no nos reuniríamos. El pecado divide. Satanás, los diablos, diabolos, significa separador. Y Paráclitos, el Paráclito, el Espíritu Santo, es el reconciliador, el que nos vuelve a unir. Por eso, convocados, invocados, llamados, vocati es llamar, vocare, llamar, convocados en un camino de fe, convocados por Dios. ¿Y cómo nos convoca? A través de su palabra, a través de los sacramentos que nos permiten vivir esos acontecimientos salvíficos y poner en práctica la palabra, y convocados a través de la jerarquía, que es el orden sagrado, poner orden en las cosas del Espíritu, el orden en las cosas sagradas, que quien tiene la misión es la jerarquía, no una asamblea democrática. Entonces, esto es la Iglesia, la convocatoria de Yahvé, la llamada de Dios. Como dice el Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia, dice, esto es la Iglesia. Y todos convocati, capítulo 5, llamados a la santidad
todos los hombres. Cuando decimos en la Iglesia caben todos los que quieran responder a la llamada. Lo que no caben es los que pretendan estar en la Iglesia viviendo el pecado, reclamando el poder vivir en pecado. Todos somos pecadores, pero uno tiene que estar dispuesto a irse arrepintiendo según va cayendo en sus pecados y no reclamar el derecho a seguir viviendo en la idolatría, yendo a la Santa Muerte, o yendo al tarot, o yendo al mindfulness, o lo que sea, que son prácticas idolátricas, como otras muchas que podría mencionar. O yo pues, querer ser católico reclamando el derecho a no ir a misa, sino tener otro tipo de... Yo hago meditación zen. Pues no, la Iglesia ha dicho que eso no es compatible con la fe católica, con la oración cristiana. Los obispos españoles han sacado un documento precioso sobre eso hace unos pocos años, también saliendo al paso de un sacerdote que tiene un movimiento zen cristiano, ¿no? Y que ni es cristiano ni es nada, ¿no? Pero bueno, pues de reclamar el derecho a ser católico, pues sin vivir mis obligaciones familiares, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos, reclamar de hecho ser católico, pues, pero decir, no, pero la caridad no, porque hay gente que no la soporto y yo a los tales, pues los mataría a todos. Pues no, mire usted, como que no, o que reclamar el derecho a ser católico y que me den la absolución estando en adulterio. Me dejo a mi mujer, me he ido con otra y yo pretendo seguir comulgando. Pues no, mire usted, como que no. Reclamar el derecho a ser católico, pues viviendo, practicando la homosexualidad. Yo es que tengo esa inclinación, sí, pues como el que tiene otra inclinación que no es acorde con lo que Dios ha revelado, que es lo natural. Entonces, pues no puedes ser católico si reclamas el derecho a practicar la sodomía o el lesbianismo sin esto. O reclamar el derecho a ser católico siendo un sinvergüenza, en una falta de honradez, en el manejo de los dineros, en el manejo de la corrupción, etc. O en la lengua, difamando, calumniando, mintiendo, etc. No es posible llamarnos católicos si estamos en eso. ¿Por qué? Pues porque hay que ser coherentes. Dios, en la Iglesia caben todos los que estén dispuestos a vivir esa vida de santidad que el Padre nos ha dejado clarísima a través de su Hijo, haciendo que se haga hombre para que no nos quede la menor duda de lo que es ser un ser humano, de acuerdo, que pueda entrar en el cielo, que pueda caminar hasta el cielo. Y eso es la Iglesia. Por tanto, la Iglesia no es una asamblea democrática en la que votamos la fe y podemos cambiar los dogmas, como le plantearon los Dubia, estos cardenales, al Papa. La Iglesia no es una asamblea democrática en la que podamos subjetivizar los sacramentos. No, hay que acercar, como se ha estado tratando, la liturgia hay que acercarla, pero vamos a ver, acercar a la gente, ¿qué significa? Procurar celebrarla con mayor fervor y de una manera más accesible, que explicando bien las cosas y que los curas estén preparados para explicar la Sagrada Escritura. ¿O qué significa? O significa subjetivizar los sacramentos y que uno va a una parroquia y no tiene que ver nada el rito con otra. Yo el otro día estuve en una celebración de una primera comunión y excepto los términos de la consagración, el resto era una misa inventada por el cura. Digo, no, pues estos religiosos, ¿cómo se atreven a cambiar la liturgia? Bueno, pues porque hemos privatizado los sacramentos. Entonces, ¿qué significa claro, por eso, la Iglesia no es una asamblea democrática en la que podamos nosotros decidir la liturgia, subjetivizarla. No, la liturgia es algo divino, la liturgia divina, ¿no? Y que no nos podemos inventar. La Iglesia tampoco puede cambiar los mandamientos. Ahora no vamos a cambiar el sacramento de la penitencia, que yo me puedo confesar sin propósito de la enmienda. No. O puedo yo ahora, hemos cambiado los mandamientos y el sexto mandamiento pues ya no existe, lo hemos cambiado por otras historias, ¿no? Pues hombre, como que no. O sea, ¿es la Iglesia una asamblea convocatoria jerárquica, hieros arge, un poder sagrado? Toda la Iglesia pivota sobre un sacramento, que es el sacramento del orden. Haced esto en memoria mía. El sacramento del orden, que lo instituye Jesús en el Jueves Santo.
Y por tanto, es algo que viene de arriba hacia abajo, no algo que nos inventamos los hombres. Las 2000 religiones que hay en el mundo, todas son invenciones humanas, de abajo arriba. Un gachó que se ha sentido iluminado y que ha dicho, bueno, pues yo propongo esta propuesta, y gente que se le apunta. Bueno, pues no, la Iglesia Católica es la única que se proclama como santa, que viene de arriba, como una, y no pues 50.000 iglesias, que es lo que está pasando ahora, y cada uno va, esto parece el ejército de Pancho Villa. Luego, una iglesia que es católica, que se ofrece a todos, y que hay que vivir todo, y una iglesia apostólica que se basa en lo que enseñaron los apóstoles, y no podemos los sucesores, los obispos, el papa, no pueden cambiar nada de lo que pertenece al depósito de la revelación, que tal y como aparece en las Sagradas Escrituras, en la tradición viva de la iglesia, y tal y como lo ha defendido él y proclamado el magisterio auténtico de la iglesia. O sea, esto es lo que hay. Esa es la iglesia de Jesucristo, y no pues una iglesia asamblearia en la que pues, el catequista tiene el mismo voto que el párroco, o que el párroco se puede inventar lo que le dé la gana. No, esto es algo que viene de Dios. En el momento en que lo convertimos en algo humano, hemos dejado de ser iglesia católica. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.